Bueno, pues Erasmus surge, la verdad, de varias ideas resumidas un poco en una. Surge de un bagaje por los escenarios de Valladolid y de la provincia de Valladolid, siguiendo a mi esposa, que se dedicaba al teatro como actriz, y surge eso de seguir, de meterme el gusanillo en el cuerpo y pensar que yo era capaz, o si me atrevía a hacer una obra de teatro. Entonces, ¿por qué se me ocurrió Erasmus? Pues un poco por hablar un poco de la actualidad, de hacer una obra actual y para todos los públicos, y sobre todo por hablar de los problemas que nos afectan a todos ahora mismo en la sociedad, como puede ser un poco la falta de comunicación, la deshumanización. Y se me ocurrió utilizar el tema de Erasmus como metáfora de Erasmus de Rotterdam, que de hecho en la portada aparece un poco tuneado, pero aparece ahí como símbolo de humanidad y apelando un poco al sentido más humano del hombre, que es lo que estamos un poco perdiendo en estos momentos que vivimos. Entonces jugué un poco con la palabra Erasmus, me inventé una historia basada en una chica que viene de Erasmus por Navidad, y a raíz de esa chica de Erasmus pues me fui inventando el resto de los personajes de la familia que le rodean, pero siempre no perdiendo el objetivo de intentar transmitir un poco el problema de la deshumanización que nos afecta a todos ahora. Pues los personajes, como yo siempre digo en alguna presentación o en alguna feria de libro que hemos hablado de la obra, pues son personajes muy normales, muy cotidianos, que pueden pertenecer a cualquier familia de cualquier lector que lea este libro, o cualquier espectador que vaya a ver la obra. Son personajes de ahora, de hace 10 años y seguramente de hace 20 años. O sea, normales, una familia de un nivel medio, con problemas como todas las familias que intentamos o intentan ocultar o que permanezcan escondidas bajo el trasfondo o el doble fondo del armario, pero que a la vez pues están siempre presentes en su devenir personal. Hay personajes muy vivaces, que es lo que da un poco el sentido al ritmo de la obra, sobre todo la vecina de la familia protagonista, Clotilde. Esa es un poco digamos, el detonante o la espoleta que hace estallar todos los conflictos, o el que desencadena un poco todas las subtramas de la obra. Luego tenemos pues a los padres de la chica que viene de Erasmus, que están pues un poco cortados o coartados en su libertad y en vivencia personal por una tragedia familiar que todavía pesa y sigue pesando, y que está ahí siempre latente, pero que intentan sobrellevar como pueden, y tienen la esperanza de que con la venida de su hija pues tengan unas navidades un poco más alegres y normales de las que habitualmente, con la tragedia que sufrieron, han tenido. El hijo de ellos pues está un poco afectado por lo mismo, y luego pues está el hijo de la vecina, que también es un elemento importante de comicidad en la obra. Es amigo del hijo de la familia, y bueno, y algo más de la chica que viene de Ámsterdam, de Erasmus, y el personaje que viene del otro lado, digamos, de Europa, pues el Klaus, que también es un poco el punto de referencia del conflicto que se puede desencadenar en un momento dado dentro de la obra. Pues conscientemente creo que no, pero si me pongo a pensar, pues oye, siempre encuentras alguna
relación, algún parecido con personas que te han podido rodear o personas que han pasado por algo parecido o que han tenido momentos en su vida delicados con problemas de ausencias en la familia, pero así conscientemente no, en principio no es nada que me ataña a mi biografía o que sea desde el punto de vista autobiográfico, creo que no, simplemente he querido retratar unos personajes muy normales que les pueda llegar a los lectores y a los espectadores, que se sienta todo el que lo vea o lo lea más o menos identificado, porque si no están en su familia, pues están en la familia de algún familiar suyo o vecinos o conocidos, o sea que no son extraterrestres, sino que son personajes muy vivos y muy actuales y muy cotidianos. Pues más que terminar empiezo, porque yo realmente lo que llevo haciendo toda la vida es escribir, desde que yo que ahora ya no se llama, pero vamos, desde párvulos. Me acuerdo que mi asignatura favorita era una asignatura que era de redacción, y cada vez que había un concurso de redacción era mi mayor acicate para ir a clase, y bueno, y me encantaba hacer redacciones. Ahí es cuando me empezaron a dar mis primeros, digamos, premios de redacción, y que me ayudaron y me incentivaron, me animaron sobre todo a seguir leyendo y a escribiendo, pero yo mi principio y fin es la escritura, y principalmente, por supuesto, fundamentada y fomentada por la lectura, que se lo tengo que agradecer, por supuesto, a mi madre, que es la que me metió en este mundo de la literatura, porque desde que abrí el ojo, pues yo la recuerdo siempre con un libro en las manos, y me ayudó y me guió y me enseñó a amar la literatura, y por consiguiente después a escribir, porque no sé por qué, pero una cosa necesariamente lleva a la otra. A mí me encantaba leer, pero me encantaba también pues decir, ¿por qué no puedo yo inventarme algo como Mark Twain o Stevenson, que se ha inventado en esto? Y digo, pues voy a intentarlo. Entonces, la verdad, he escrito siempre. Luego ha habido periodos que he estado sin escribir mucho tiempo, pero bueno, lo he retomado no hace muchos años, y el tema del derecho pues fue algo pues obligado por temas familiares, pero realmente mi vocación de siempre pues era ser filólogo o historiador, que es lo que siempre me ha gustado, la literatura y la historia. Sí, este es realmente publicado, es mi tercer libro. El primero fue una novela infantil, que la verdad es que me hacía especial ilusión escribir algo infantil. Realmente yo digo que es para todos los públicos, porque como he dicho antes, mis modelos, como pueden ser Salgari, Stevenson o Twain, pues son libros que le gusta leer tanto a un niño de 10 años como a alguien de 60 años, ¿no? Y como mi primera novela fue lo que intenté, y que creo que modestamente a la gente que la ha leído, sobre todo más adultos que niños, pues sí le ha parecido que por ahí iban los tiros. Luego el segundo libro que publiqué pues fue una recopilación de novelas cortas que tenía por ahí desperdigadas, y relatos más o menos en diferentes épocas que había escrito, que tenían un hilo conductor. De hecho, el título se llama El escondite, y ahí sí que hay, sobre todo en alguno de ellos, bastante carga autobiográfica, y quería sobre todo reunir una serie de escritos también, como en Erasmus, apelando un poco al sentido más humano de las personas, donde casi todos los personajes de ese libro de relatos pues tienen problemas de personalidad, tienen que esconderse para sobrevivir, o tienen que salir de algún escondite donde la sociedad les está recluyendo. Entonces, esto, aunque sea en teatro, viene a ser un poco complemento o continuación de lo del libro de relatos del escondite, o sea, donde intento primar sobre todo el sentido más íntimo y más humano de la persona.
Sí, la verdad es que lo presentamos en la Feria del Libro de Valladolid, que este año ha sido en junio, y la verdad el mismo editor que nos ha dicho que no era normal que se vendiera porque el libro de teatro, por desgracia, sabemos que no sé por qué, pero la gente tiene cierto respeto, miedo, o no se atreve a leer teatro, cuando yo siempre digo que es bastante más sencillo que una novela, ¿no? Pues el propio editor nos ha animado mucho al decir que era un libro de teatro que se estaba vendiendo muchísimo, que sí que tenía éxito, y bueno, la gente, la verdad, los que lo han leído sí que les ha parecido una historia entretenida, humana, divertida, y bueno, pues en las experiencias luego con el Salón del Libro Teatral en Madrid, la verdad es que ha sido muy buena. Allí la presentación le gustó a mucha gente, y los que se acercaron al stand de Ediciones Irreverentes de la editorial, pues que tuve ocasión de presentarlo, pues también les gustó, y bueno, pues la verdad es que también se vendió bastante y tuvo muy buena acogida. Entonces espero que la trayectoria incipiente pues continúe por ese derrotero. Pues la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque se me ocurrió a Lina, a mi mujer, que es la que me ha guiado en todo esto, aparte de ser uno de los motivos de escribir la obra de teatro, pues un poco aprovechando el bicentenario del nacimiento de Zorrilla, pues dijimos, pues justo coincidió la publicación con un mes antes de más o menos del bicentenario. Hablamos con la gente de la Casa Zorrilla, le presentamos la propuesta, y a mi mujer se le ocurrió el tema de la lectura dramatizada. Más que presentar un libro, como puedes presentar un libro al uso, como ha pasado con nosotros, explicar un poco el por qué lo has escrito y tal, que también lo hicimos, ¿no? Pues ofrecer no una representación, sino digamos un aperitivo de lo que había ahí en ese libro de teatro, y haciendo una lectura de 4 pasajes divertidos y que enganchan a la gente. Y lo que hicimos fue representarlo los 7 de los 8 personajes que hay en la obra, y la verdad es que resultó un esfuerzo bastante importante, pero muy exitoso, porque de hecho nos pidieron que la volviéramos a repetir, como así lo hicimos a los 2 meses, y con el mismo éxito más que el anterior. Y la verdad es que todo se lo debo a ella, porque se le ocurrió absolutamente todo, el tema de cambiarnos de vestuario, de voces y todo. Ya te digo, fue un esfuerzo que tuvimos que ensayar bastante, pero yo creo que gustó mucho, y fue edificante, porque bueno, yo tampoco, aunque había estado en el mundo del teatro siguiéndole a ella, no había interpretado para nadie en el público nada, ni había hecho una lectura, digamos, dramatizada, ni nada por el estilo. Como te he dicho antes, yo estoy muy influenciado con la literatura, sobre todo, que más leí yo creo que en mi etapa adolescente y infantil. Te he hablado de Salgari, de Stevenson, de Dickens, de Mark Twain. Eso, digamos, me hizo lanzarme a descubrir otros autores y otros novelistas, por supuesto, ya más consagrados, los Dostoyevsky, Tolstoy, y bueno, podemos hablar de muchos, pero ya centrándonos en el teatro, pues aparte de, por supuesto, del siglo de oro, a mí me encanta Boro Vallejo o Sastre, y que yo no había pensado, porque en alguna presentación el editor me lo ha comentado, que yo posiblemente, a lo mejor ha sido inconscientemente, dice, no, si tú tienes influencia en los diálogos de Alonso de Santos, o de Vallisoletano también, y yo la verdad es un dramaturgo que me encanta. He visto sus obras, vamos, sobre todo yo que soy muy cinéfilo también, las obras que llevaron al cine, como Las Tranqueras de Vallecas y Bajas al Moro, que las he visto tanto en teatro como en cine, y sí, tiene unos diálogos muy rápidos, muy vivaces, muy inteligentes, y la verdad es que yo nunca conscientemente pensé que podía provenir alguna influencia de él, pero creo que tiene mucho más de lo que pensaba luego releyendo lo que he escrito.
y la verdad es que Alonso de Santos me encanta cómo plasma sobre todo los momentos puntuales de la sociedad, los problemas, cómo los desarrolla a través de eso, de los personajes y de su vocabulario. Sí, yo realmente el teatro, aparte de esta última etapa de seguir a mi mujer por ahí, por todas sus representaciones y obras de teatro en las que ha participado, a mí el teatro, pensando mucho y el por qué se me ha metido en vena, pues le debo mucho de nuevo otra vez a mi madre, que con ella, cuando era muy chiquitín, en los años 70, mano a mano nos sentábamos en el sofá a ver Estudio 1, que para nosotros era un acontecimiento, ver las obras de teatro, de todo tipo de obras, los clásicos, ya clásicos, ya no siglo de oro, ponían obras griegas, a los actuales, a Oro Vallejo, a Valle Inclán, y era una gozada ver las obras de teatro entonces en blanco y negro y ver actores que ahora estás acostumbrado, has visto su historial en el cine, gente como Paco Rabanne, Sancho Gracia, Concha Velasco, hacer unos personajes impresionantes. Todavía me acuerdo, a mí quizás la obra que se me quedó más marcada en Estudio 1 fue el concierto de San Ovidio, con un José María Rodero espectacular, con aquella voz que tenía y esos ojos no ojos que tenía en la caracterización de esa obra, y para mí yo creo que para mucha gente supuso un poco el Estudio 1 el acercar el teatro a la gente normal, y la verdad es que yo creo que la gente de mi generación está muy agradecido a ese programa, y la pena es que no hayan vuelto a emitirlo o a intentar volver con ello. Pues a mí me gustaría que se representara, que empezara, por supuesto, si es posible, en Valladolid, y que llegara, pues eso, a cuanta más gente mejor, si no es a través de la representación, a través de la lectura, y que bueno, pues que la gente lo viera o lo leyera como algo entretenido, divertido, pero que le quedara el mensaje ese de que en algún momento de nuestra vida debemos de parar un poco, debemos de olvidar un poco el móvil de lado, el ordenador, los rencores, los fantasmas, y aprovechar un poco la vida que tenemos, y aunque algo hayamos dejado atrás en nuestro caminar, aprovechemos lo que tenemos al lado, porque por lamentarnos lo que no tenemos, a lo mejor estamos después, dentro de unos años, lamentándonos de lo que hemos tenido y no hemos sabido aprovechar. Yo me gustaría que se representara cuanto más veces mejor, que la gente lo viera, que se divirtiera, que le sirviera de acicate para mejorar en la vida, pero que le cargara las pilas y que se sintieran al ver la obra más vitales y más vivos, sobre todo. Bueno, pues yo sobre todo le diría lo que intento decir cuando me toca defenderlo en alguna feria de libro, que es un libro para todos los públicos, que es un libro para cualquier persona, no hace falta ser culto, no es una lectura complicada, es una lectura sencilla, pero que te retrotrae a ti mismo. Te quiero decir que no te está contando una película que ha pasado en otro país, ni te está contando algo que ha pasado hace 2 decenios, sino que es problemática actual, pero basado sobre todo en la comicidad, que la gente lo compre, lo lea, lo disfrute de cualquier manera, buscando ese rato divertido y buscando un poco entre risas, pues ese lado más humano que tenemos todos y que tenemos que sacar. Hay que apelar un poco al lado más solidario, más tolerante de nosotros, y eso, olvidarnos un poco de la rencilla, los rencores, los qué dirán y todo ese tipo de cosas que no hacen más que coartarnos un poco la libertad de nuestro devenir diario. A ti, lector, que estás ahí esperando a que llegue a tus manos mi nuevo libro Erasmus,
te dedico esta pequeña reseña. Espero que con estas líneas te reencuentres, te diviertas, te haga pasar un rato súper ameno y que entre sus líneas encuentres aspectos humanos que te sirvan para sobrellevar el día a día y que los nubarrones que a veces nos acaecen y están encima de nuestra cabeza queden hechos jirones por la propia felicidad de la luz, de la risa y la comicidad. Y sobre todo a ella, por supuesto. Pues hubiera sido que le dedico esta obra de teatro no solo por enseñarme y por descubrirme el teatro de otra manera, sino porque ella ha sido mi musa para escribir este libro y para escribir todos los libros que he escrito y los que escribiré, espero, en el futuro, porque ella me da la seguridad y la sensibilidad y la humanidad necesaria para reencontrar a mí mismo y al reencontrar a mí mismo poder inventar personajes y lanzarlos al papel. Muchísimas gracias a ti.